con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Poder de la palabra y la sangre de Cristo. Y tú, Jesús, en tu muerte viniste a darle a la palabra un significado tan tremendo, Jesús. Viniste a darle vida a la palabra, porque tú mismo dijiste que era la palabra. Y por eso te doy gracias, porque sin ti la palabra no tuviera ese espíritu que tiene, esa vida de resurrección que tiene. Gracias, amado Jesús. Amén. Vamos a sentarnos. Mis hermanos, no sé si me estoy explicando. Usted antes de Jesucristo podía decretar algo, decir algo, y no hubiera sucedido, porque Él es el verbo. Él es el verbo que se hizo carne. Y vamos a leer Juan capítulo 1, que lo hemos leído en varias oportunidades, para que vea usted que el verbo era Dios. Y el verbo que ahora está Jesucristo, el Cristo allá en el verbo, cuando usted lo proclama, entra a su corazón, entra al aspecto físico de su vida y transforma todo. Sin Él no fuera posible esa transformación. No sé si me estoy dando a entender. Sin la presencia del Cristo no fuera posible esto. Estaríamos hablando y hablando y hablando y nada sucedería. Pero Él le vino a dar sentido, porque hasta dijo en Juan 6:36 o 63, porque las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Y Él es el verbo hecho carne. O sea que Él vino a darle sustancia a la palabra. Él vino a darle la sustancia que necesitamos. Ahora, cuando usted decreta la palabra de Dios, eso se vuelve realidad. ¿A través de qué? De decretar la palabra. Vamos a leer en Juan, ahí donde hemos leído. Sí, en el código real o en la unidad. Vamos a leer. En la unidad dice, en el principio era la Torah Miktá, que significa el verbo, y el verbo era con Dios. Fíjese, pues en el principio era la Torah manifestada. Eso significa eso. Que era la misma instrucción divina, pero manifestada. Jesucristo vino a darle esa manifestación. ¿Me comprende eso? Y usted sin Cristo puede decir la palabra y palabra, pero no se manifiesta nada. No se hace realidad, no llega al mundo de la creación y de la acción. Cuando usted tiene al Cristo, entonces lo que usted dice tiene vida, tiene espíritu. Y usted esa palabra que dice la vuelve realidad. Eso vino a hacer el Cristo. Imagínense qué poder tan grande. Era un poder tan grande, tan poderoso, que nadie lo pudo contener, ni siquiera la tumba. Por eso no lo pudo contener. Sí, vamos a leer. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiera venido a ser. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece. Hermano, ¿en dónde estaba la vida? En Él. Imagínense, por eso cuando usted habla la palabra de Dios, se hace vida. ¿Por qué? Porque en Él está la vida. En la palabra, en el verbo está la vida. Juan 1:4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Fíjense, mis hermanos, que por ejemplo, si usted lee la palabra de Dios, ¿usted cree que Jesús no sabía, lo tomó de sorpresa que lo iban a matar? ¿O ya lo sabía? Jesucristo ya lo sabía. Y vamos a ver, mis hermanos, lo que Él mismo decía acerca de Él. Además, era la profecía bíblica. Él era el verbo que empezó desde hace años. Parece que en Apocalipsis dice que Él fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. ¿Ves?
O sea que él ya había sido sacrificado, inmolado desde antes. Hay una verdad que es paralela. Dice la palabra que lo que es arriba es abajo. O sea que él ya había pues muerto arriba y solo se iba a manifestar abajo. Él venía del mundo del pensamiento de Dios, ¿ves? Porque eso es lo que significa el dabar de Dios, que es la palabra. Entonces vamos a leer aquí en Isaías 7:14. Y esto pasó, mis hermanos, 700 años antes de Cristo, antes de que él naciera. Ya se había hablado de el Mesías. Isaías 7:14. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo les dará una señal. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, al cual llamará Emmanuel. Sí. Él comerá mantequilla y miel hasta que sepa cómo desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra con cuyos dos reyes están disgustados será abandonada. Dios, mis hermanos, o sea que ya se había dicho hasta dónde iba a nacer Jesús. Si leemos Miqueas 5 del 1 al 2, ahí estaba profetizado cuando iba a nacer Jesús. Yo quiero como establecer hoy, mis hermanos, la presencia real y verdadera del Hijo de Dios y su ministerio, que él mismo sabía a qué venía él. Miqueas 5:1. Ahora saldrás en tropas, oh hija de tropas poderosas, han puesto sitio contra nosotros. Castigarán. Miqueas 5:1-2. ¿Sí? Ahora saldrás en tropas, oh hija de tropas poderosas, han puesto sitio contra nosotros. Castigarán al juez de Israel con una vara en la mejilla. ¿Sigo? Es que decía Belén Efrata. O sea, pues que hay una profecía ahí 520 años antes de que Jesús naciera. Sí. Miqueas 5 del 1 al 2. Yo lo leí hoy en la mañana. Miqueas 5:1, Reina Valera. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. No nos han sitiado con vara, herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Amén. O sea que ya estaba profetizado, mis hermanos, la venida de Jesucristo, cómo iba a venir. Ahora leamos, mis hermanos, aquí lo que dijo Jesucristo. A él nadie lo mató, nadie, sino que él puso su vida. Él ya sabía que iba a poner su vida. Y dice en Juan 10, 18 al 20, vamos a leer. Juan 10, 18 al 20. Juan 10, 18. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mi propia voluntad, para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber desacuerdo entre los judíos por causa de esas palabras. Muchos de ellos decían… ¿Dónde está leyendo? Juan 10. ¿Pero en qué versión? ¿En la unidad? Sí. Es que dice, nadie me quita la vida. En Sí, todas las eso versiones leí. pero no leíste vida. Nadie me la quita, dice aquí, pero voy a ver en esta otra. En el Nadie me código- quita la vida, sino código que yo la real. he puesto libremente. Tampoco dice vida ahí. Sí. Es que ella quiere que diga vida. Y el 17 dice, por eso me ama mi Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mi propia voluntad para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Sí, o sea, mis hermanos, que él está diciendo que nadie lo mató, nadie. Y fíjese que es un principio espiritual. Cuando hablamos de un principio es que no tiene variación. Por ejemplo, cuando a veces la gente dice, es que fíjese que a mí mi mujer me hizo daño, que fulanito me hizo daño, es que ya estaba determinado. Usted vino aquí a esta tierra porque trae problemas que tiene que reparar, que no se han reparado. Y eso no lo entiende mucha gente.
A mí me pasaron muchas cosas que yo decía, si yo no he hecho nada, pero yo venía a cumplir con un propósito. Venía aquí a cumplir una misión y era parte de mi misión no decir nada, sino que agradecerle al Padre la oportunidad que yo iba a tener en la vida de corregir algo. Entonces, quizá no era ni de mi familia, sino que mis parientes, pero yo lo vine a corregir y lo he hecho con infinito amor. Por eso yo no tengo a nadie que perdonar porque nadie me hizo daño. Era parte de lo que yo tenía que corregir aquí. Eso es lo que quiere decir Jesús. Él vino con una misión y nadie fue que le quitó la vida, sino que ya estaba escrito acerca de él. Y vamos a leer, mis hermanos, Mateo 16, 21. Mateo 16, 21. Ahora, mis hermanos, ¿por qué es que no creyeron los judíos en Jesús? ¿Quién me dice por qué no creyeron? ¿Qué fue lo que pasó que no creyeran en él? Recordemos que él era judío y no creyeron en él. Y Jesucristo, mis hermanos, profetizó algo antes de que eso pasara, que él muriera. Y oró hasta por Jerusalén porque la vio destruida. ¿Y en qué tiempo fue destruida Jerusalén? Cerca de cuando él estaba vivo o después, mucho después. ¿Por qué? Porque él pudo ver lo que sucede, mis hermanos, cuando la gente entra en su terquedad y no entiende. Hasta la fecha los judíos pues no aceptan a Jesucristo y han pasado un montón de problemas, montón de crisis, montón de situaciones difíciles. Dios no los ha abandonado porque son sus hijos, porque uno de padre, aunque un hijo sea rebelde y malcriado, nunca lo abandona, siempre va a estar ahí. Y Dios es fiel porque es el Padre de todos nosotros y especialmente del pueblo de Israel. Pero él, mis hermanos, por eso es que no lo ha abandonado. Pero ellos no han entendido la misión de nuestro amado Jesucristo. Vamos a leer Mateo 16, 21. 16, 21. 16, 21. De ahí en adelante comenzó Jesucristo a declararles a sus discípulos que dentro de muy pronto les sería necesario ir a Jerusalén y sufrir mucho de los ancianos, sí, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y a los 3 días volver a resucitar. Sí, fíjense, mis hermanos, que por ejemplo algunas personas, cuando yo empecé a celebrar fiestas del Señor, yo sé que me juzgaron porque un pastor no dio permiso a la alabanza para que fuera al Tikal Futura. Pero fíjese que con el tiempo han ellos que quizá les ha quedado un poquito de curiosidad, y yo doy gracias a Dios, porque yo un día tuve un sueño, y en el sueño, mis hermanos, yo quise investigar esa verdad. Y yo soñé, mis hermanos, que yo tenía que investigar de dónde venía la religión. Y que si me encontré con que Constantino, y yo tengo la fecha de todo eso, había decidido cambiar el calendario hebreo. ¿Ve? El calendario hebreo era el que se usaba antes, y lo cambió porque él quería cristianizar a todo el mundo, pero lo hizo de una manera con sincretismo. O sea que no solo puso la religión pura, sino que puso un montón de cambios. Y dice la Biblia que no se puede cambiar ni una tilde ni una jota. Entonces él cambió el calendario hebreo y mandó a dormir las fiestas divinas y estableció fiestas paganas. Entonces yo no voy a seguir, y a mí nadie ha hablado, ningún pastor conmigo, porque si hablara yo le digo, ¿sabes qué? Tienes que investigar esto, porque tú te sigues sometiendo a lo que dijeron los romanos. Y lo vamos a leer ahora, hasta en qué año fue todo eso, para que usted tenga un poquito de historia. Porque a veces decimos, es que no entiendo por qué ella habla de los judíos, porque ellos son los únicos que han mantenido viva lo que Dios ordenó. Ellos son los únicos. Y por eso, aunque andan en rebelión, Dios los bendice, porque están obedeciendo a lo que Él estableció. Mateo 17, 22. Mateo 17, 22. Y lo matarán. Desde el 21. Estando en Galilea, Jesús les dijo: de aquí en poco tiempo el Hijo del Hombre habrá de ser entregado en manos de hombres, y lo matarán, pero volverá a la vida después de cumplidos 3 días. Esto les Mis causó... hermanos, ¿cómo sabía él que iba a regresar a los 3 días, no? Él lo sabía todo, mis hermanos. Él estaba enterado de todo.
Y la gente piensa, ay, pobrecito, que no sabía nada. Él se siente feliz de haber venido a cumplir con una misión. Él mismo, es como que yo me sienta feliz de que vine a cumplir con una misión que Dios estableció en mi vida. Yo fui feliz cuando fui ejecutiva en empresas, pero soy más feliz ahora haciendo lo que Dios me llamó a hacer. Y no me ha costado nada predicar, sino que me da gusto predicar. O sea que él ya sabía lo que estaba pasando. Y vamos a leer aquí Mateo 20, 18, 19. Sí. Miren, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte y lo entregarán gente de otras naciones que se burlarán de él, lo azotarán y lo clavarán en el madero, pero cumplido el tercer día volverá a la vida. Entonces, mis hermanos, fíjense pues, ¿por qué fue que los judíos no aceptaron la vida de Jesucristo ni el sacrificio de él? Porque ellos tenían una expectativa y siguen teniendo una expectativa. Piensan que Jesucristo, el Mesías, iba a venir a liberarlos de la opresión romana, del yugo de los romanos, porque estaba en ese tiempo Israel sometido a Roma. Entonces pensaron que iba a venir a eso. Y Jesucristo no vino a liberarlos de algo físico. Mis hermanos, la misión de Él no era esa. Y nuestra misión tampoco es esa. No es a liberarlo a usted de un país, sino que, como dijo ese Gandhi, a mí me importa un bledo la liberación de la India. Me interesa la liberación de los indios. O sea que es diferente. Él no vino a liberar a una nación, sino que a la persona. Y Jesucristo también vino a eso. Él venía, mis hermanos, a quitarnos yugos espirituales, ataduras espirituales. Su misión iba más allá. Su misión no era el aspecto físico, sino que iba más allá. Porque usted puede estar en una cárcel, pero tener libertad. Pero estar en una cárcel espiritual atormentada por verdugos espirituales es una cosa distinta. Es algo que se sufre mucho. La gente no sabe cómo salir de ahí, ¿no? Usted puede hasta pagarle a un juez para que lo saque de una cárcel, pero de una cárcel espiritual no se puede salir así. Tiene que ser a través de ¿qué? De Cristo Jesús. A través de un encuentro con Cristo. ¿Cuánta gente conozco yo que ha sido libre del alcoholismo, que ha sido libre de drogadicción, que ha sido libre de pobreza, de problemas, de conducta, fíjese, hasta que tiene un encuentro verdadero con Cristo? Ahí él siente esa libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y entonces el problema de los judíos era que ellos pensaban, tiene que venir a quitarnos el yugo romano. Y Jesús venía con una misión más grande. Y vamos a leer ahí, cuando él dijo unas palabras, mis hermanos, que le duelen a uno el corazón, porque él entendió lo que iba a pasar después con los judíos y con el templo de Jerusalén. Vamos a leer Mateo 23, del 37 al 39. Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos? Mis hermanos, ¿usted entiende por qué dijo Jesús eso? Yo pues he puesto un como ejemplo para que usted lo comprenda. Supóngase que yo tengo unos 20 huevos y los tengo así en un canasto en mi casa. ¿Usted cree que cómo van a permanecer esos huevos? ¿Qué va a pasar con ellos? Se van a enchuquecer, ¿verdad? Pero ponga esos huevos bajo una gallina. ¿Y qué van a sufrir ellos? Un cambio interno, un cambio. Mire, cuando usted se dé cuenta, viene y un día se levanta la gallina y mira que ya está el piquito de los pollitos. ¿Cómo pudo hacer la gallina esa transformación? ¿Cómo pudo hacer que cambiara esa yema, esa clara, y volverse plumas, huesitos, carne, piel, ojos? Mis hermanos, es increíble. Estamos entendiendo. Y Jesucristo estaba diciendo eso. Yo quería hacer una transformación de ustedes.
una transformación en otros, pero no quisieron. O sea que por eso puso el ejemplo de la gallina. Y yo, mis hermanos, es una cosa que hay que contemplarlo como un asombro, fíjese, porque vea que es increíble. O sea que le está hablando con analogía. Y va a ver usted lo que pasó cuando el Señor le anunció el nacimiento de Jesucristo. ¿Cómo será esto que si no conozco varón? ¿Cómo puede ser que yo tenga un hijo si no conozco varón? Pues el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubra con su sombra. ¿Ve? Cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona, la transforma porque viene a darle su naturaleza divina. Fíjese, usted permita que el Espíritu Santo en todo este proceso, en estas fiestas, lo cubra con su sombra. Por eso dígale usted, Señor, por favor, y fue Cristo quien envió su Espíritu. Mis hermanos, algo que me reveló hace tiempo el Señor y lo he repetido tantas veces es esto, de que no es lo mismo el Espíritu de Cristo que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya existía en la antigüedad y venía sobre reyes y profetas para darles alguna palabra, para impulsarlos a tener vida a lo que decía. Pero sabe que el Espíritu de Cristo hace una función superior y Jesús dijo, es mejor que yo me vaya, para que yo les envíe mi Espíritu, el que estará con ustedes para siempre. ¿El Espíritu de qué? De la verdad, porque Él era la verdad. Mis hermanos, yo cuando una situación está confusa por ejemplo, hay una confusión en un juzgado, en un tribunal, ¿sabe qué pido? Que se manifieste la verdad que hay en esa persona. Porque la verdad es un principio espiritual que no cambia. Y le digo, Señor, que se manifieste la verdad, para que los testigos falsos sean eliminados. Por ejemplo, a veces hay como injusticias en una empresa, que alguien hace los trabajos y otro se dice que los hizo. Digo, Señor, que se manifieste la verdad. Tú eres la verdad, Señor, y tú estás en Él porque Él tiene vida. Y una vez hay vida en un hombre y en una mujer, ahí está la presencia de Dios. Y te pido que se manifieste la verdad. Y Cristo declaró que Él era ¿quién? El camino, la verdad y la vida. Él lo declaró, ¿fíjate? Entonces yo le pido al Señor que se manifieste la verdad y empiezo a notar, mis hermanos, que la gente hasta se confunde para decir la verdad. Sale la verdad a luz en ese momento, fíjate. O va a salir a luz, pero sale a luz todo. Entonces, mis hermanos, es hermoso conocer todo el Evangelio de Cristo. Entonces aquí, fíjese, porque el Espíritu Santo vendrá sobre ti. O sea que también Dios habla de que cuántas veces Él quiso llevarnos como un águila, fíjese. Porque Él sabe que nuestra naturaleza no es de gallina, es de águila. Donde nos ha dado cosas tan grandiosas, tan poderosas como sus hijos. Entonces, mis hermanos, el problema del pueblo de Israel fue ese, que venían con una confusión, porque dice la Biblia que cuando leen aún el antiguo pacto no lo entienden, porque les queda un velo que les cubre el corazón, o sea que les cubre el entendimiento. Entonces ellos no podían entender lo que estaba diciendo Jesucristo, no podían entender. Entonces vamos a terminar de leer aquí Mateo 23, 37 a 39. Mateo 23, 38. He aquí tu casa es dejada desierta, porque yo te digo que desde ahora no volverás a verme, hasta que digas, bendito el que viene en nombre de Dios. Amén. ¿Oyó, mis hermanos? Hasta que ellos reconozcan, mis hermanos. Y vamos a ver ahora aquí, dice Lucas 13, 34, 35, creo que es el mismo capítulo. Lucas 13, 24. 34. Sí. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí que tu casa es dejada desierta, y te digo que no volverás a verme hasta en el tiempo en que digas, bendito el que viene en el nombre de Dios.
Ahora leamos, mis hermanos, Mateo 23, perdón, no, ya lo vimos. Es que yo quería encontrar, mis hermanos, cuando le dice Jesús que Jerusalén fue destruida y que no iba a quedar piedra sobre piedra. O sea que Jesucristo pudo ver más allá de lo que iba a pasar después. Y eso no lo podía hacer nadie, mis hermanos. O sea que él además fue un gran profeta, pero no era porque era profeta, sino que porque conocía los tiempos de Dios. Él conocía ¿qué? Los tiempos de Dios. ¿Y qué sería conocer los tiempos de Dios? Porque mucha gente habla de eso ahora, que dice que conoce los tiempos de Dios. Pero ¿qué son los tiempos de Dios? ¿Quién sabe qué es? Él conocía ciertas fechas donde hay, mis hermanos, por ejemplo, ahora que estamos celebrando la Pascua, hay como aperturas temporales en el mundo espiritual. Quiere decir que cada vez que hay una fiesta de Dios, suceden aperturas temporales. ¿Y qué es lo que cree que quiere Dios que hagamos? En ese momento está la presencia de Dios, como quien dice ahí, disponible, y está como con toda su misericordia para perdonarnos. Pues yo pido a la gente, mis hermanos, porque uno no sabe ni cuándo va a partir. De repente le dicen a uno que murió fulano, que va a morir fulano, y se queda uno asustado. Yo este mes me ha afectado mucho que han muerto 2 siervos de Dios. Y sinceramente se queda uno asombrado. Yo vi a este varón la última vez y yo sentí que ya estaba muy cansado. Era difícil para mí pensar que iba a vivir, pero lo vi muy cansado. Entonces, mis hermanos, a veces uno dice, Señor, ¿y por qué? Pues sencillamente porque ellos hayan una misión y ya la cumplieron. Así hay que entender las cosas. A veces la gente espera igual que los judíos esperan una liberación física, pero Dios da tiempo para una liberación ¿qué? Espiritual. ¿Estamos entendiendo? A veces viene una persona enferma y Dios está dando tiempo, pero para una liberación espiritual, que es más importante que una liberación física. A mí, pues, si alguna vez, yo sé que algún día me voy a morir, pero prefiero la liberación de mi espíritu y de mi alma. Así es, estoy clara en eso. Entonces, fíjese, vamos a ver aquí otras cosas que me gustaría como remarcar. ¿Leemos lo de las piedras? Sí, vamos a leer eso. Marcos 13, desde el 1. Saliendo Jesús del templo le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. 2. Jesús respondió y le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Quién sabe de los que estudian hebreo en qué mes fue derribada esa? ¿En qué mes fue destruida este templo? ¿Ah? En el mes de Ab. Es un mes, mis hermanos, donde han ocurrido todas las tragedias de los judíos, todititas. Porque es un tiempo que Dios ha dejado para corregir. Mire cómo es Dios de tremendo. O sea que en ese mes es un mes donde se nos da un plazo grande para corregir. Y mucha gente, mis hermanos, así como que judía o algo así, mueren en ese mes. Mueren terminando una fecha especial donde Dios decretó ese día para el perdón. ¿Ves? O sea que se nota bien claro. Hace años, o tres años parece, hubo lunas rojas. Y las lunas rojas estaban señalando, mis hermanos, acontecimientos que van a ver tan fuertes a Israel. Y después de esas lunas rojas hubo problemas muy serios en Israel. O sea que esos serían los tiempos de Dios. Dice la palabra que los hijos de Isaacar conocían los tiempos de Dios. Ellos conocían estas fiestas hebreas. Sabían qué ocurría en cada fiesta, por qué Dios las había determinado en esa fecha, qué era lo que Dios quería que hiciera su pueblo. Entonces vamos a ver aquí algo, mis hermanos, para que vea usted como una analogía entre la profecía, entre lo que pasó en Egipto y el Mesías. Que miremos cómo tuvo cumplimiento perfecto en Jesucristo. Dice, el cordero debería de ser sin defecto. Y vamos a ver ahora, eso dice en Éxodo 12:5.
Y vamos a ver cómo era Jesucristo, porque él era perfectamente lo que la profecía, lo que había sucedido en Egipto, cuando salió Israel de Egipto. Éxodo 12:5. Éxodo 12:5. El cordero será macho, sin defecto, de 1 año. Lo tomarán de las ovejas o de los cabritos, y será guardado por ustedes hasta el día 14 de este mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel. El día 14 era el 14 de Nisan. ¿Sabe cuándo murió Jesús? El 14 de Nisan. Él fue tomado el día 10. Fue tomado el día 10 y pasó 4 días porque era el tiempo en que Dios iba a tratar con él. O sea que estaba pasando ¿qué? Un examen. Fíjese. ¿Verdad qué tremendo entender eso? Él estaba pasando un examen. Y entonces, mis hermanos, después de eso, ya él estaba listo para llevar a cabo esta misión tan grande. Entonces aquí en Éxodo 12:6, y vamos ahora a leer Marcos 15:25, para que miremos cómo se ha cumplido todo esto. Es increíble cómo se cumplió perfectamente nuestro amado Jesucristo. Marcos 15:25. Era la hora tercera cuando le clavaron en el madero. El título escrito de la causa de su muerte era este: es el Rey de los judíos. Sí. Y con él clavaron también a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Vamos a leer ahora Mateo 27, del 45 al 50. Porque, mis hermanos, es que yo quise hablar de eso porque se ha hablado mucho de la muerte y resurrección de Jesús. Se ha hablado que murió por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, por nuestra maldad. Pero es interesante ver cómo tuvo cumplimiento todo lo que dice la palabra de Dios. O sea que toda la Pascua señalaba al Hijo de Dios, toditito, y su cumplimiento en Jesucristo. Mateo 27, 45 al 50. 45. Sí. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Cristo clamó a gran voz y dijo: Mis hermanos, el día 14 de Nisan, ¿cómo estaba Guatemala? ¿Había mucho sol o no? ¿Ya vio? Es que, mis hermanos, son fechas señaladas. Aunque la cristiandad las quiera ignorar, son fechas señaladas. Se puso de repente todo frío, ¿verdad que sí? Así es, ¿ve? Porque, mis hermanos, son los tiempos de Dios, son los tiempos señalados por Él. Él los señala así, los establece así, para que nosotros recordemos y celebremos estas fiestas. Cerca de la hora novena, Cristo clamó a gran voz y dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Hasta este he sido destinado. Para esto he sido destinado. Algunos de los que estaban ahí al oírlo decían: llama a este, y al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja, la empapó de vinagre, la puso en una caña y le dio a beber. Y otros decían: esperen, veamos si viene Elías a librarle. Entonces Jesucristo, habiendo clamado otra vez a gran voz, exhaló su espíritu. Sí. Y he aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba hasta abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Saben, mis hermanos, que no quise hablar de ese detalle, pero cuando Jesucristo murió, fíjese que en ese día los judíos hacían algo, que mataban un cordero para Azazel, que era ves como tipo del diablo, y uno para Dios. Y este cordero, mis hermanos, lo que hacía era que cuando, por ejemplo, en el caso de que ya era 1 hora y moría el cordero dentro de despeñadero, fíjese que se ponía roja una cinta. ¿Y qué hacía esa cinta al ponerse rojo? Entonces ellos ya sabían que había muerto y que había Dios aceptado la sangre del cordero. Y, mis hermanos, cuando Jesucristo murió, se rompió lo que separaba el lugar santo al santísimo. Fíjese, para que usted tuviera
un acceso directo al Padre. Y desde esa fecha, fíjense que ellos no volvieron a celebrar más ese rito. No lo volvieron a celebrar, nunca más, fíjense. Porque no se puso, no sé qué pasó, pero no lo volvieron a celebrar más. Solo para que miremos el cumplimiento tan hermoso de esto. Yo ya hablé bastante de ese ritual, hablé bastante de ese, para que miremos, yo dije por qué fue que pasó eso, por qué se rompió el velo, pero hubo algo más que tenemos que ver en ese caso. Quizás se los traiga la otra próxima vez. Entonces aquí vemos, mis hermanos, que él hizo un camino nuevo, y lo dice Hebreos, que hizo un camino nuevo. Vamos a leer, ¿ya terminamos? ¿Al 50? Vamos a leer ahora, mis hermanos, Hebreos 13, 12. Además, mis hermanos, había un orden en ese tiempo en Israel, que la Pascua se tenía que celebrar en cierto lugar. O sea que la muerte del Cordero tenía que ocurrir en cierto lugar. Y así ocurrió la muerte de Jesucristo, exactamente así como lo estaba escrito. Hebreos 13, 12. Por lo que también Jesús, para purificar a su pueblo con su propia sangre, padeció fuera de la ciudad. Así. Por lo tanto, salgamos a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Así es. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Sí. Vamos a leer Deuteronomios 16, 2, 6. Deuteronomio 16, 2, 5 al 6. 2. Sacrificarás la Pascua a Dios tu Creador, de los rebaños y de las vacas en el lugar que Dios tu Creador escoja para morada de su nombre. No comerás nada leudado durante 7 días, comerás pan sin levadura, pan de aflicción comerás, porque aprisa saliste de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día que saliste de Egipto. 4. No se verá nada leudado. Mis hermanos, ¿cuál es el lugar donde Dios puso su nombre? ¿Cuál es el lugar? Volvamos a leer. Deuteronomio 16, 2, 5 al 6. Deuteronomio 16, 2. Sacrificará la Pascua a Dios, tu Creador, de los rebaños y de las vacas en el lugar que Dios tu Creador escoja. En el lugar donde tu Creador escoja. ¿Qué era ese lugar? En Jerusalén, ¿no? Era Jerusalén, ahí era donde había Dios escogido que sucediera todo esto. Para morada de su nombre, no comerás nada leudado, durante 7 días comerás pan sin levadura, pan de aflicción comerás, porque aprisa saliste de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de Egipto. 4. No se verá nada leudado dentro de tu territorio durante 7 días. Tampoco quedará nada de la carne del animal que sacrifiques en la tarde del primer día. Mis hermanos, fíjense que esto lo llevan a cabo los judíos literalmente, pero esto no es literal. Lo que Dios quiere es que usted no hable nada indebido, que cuide su boca y sus pensamientos, que quite toda la levadura de usted. ¿Y la levadura cuál es? Las doctrinas falsas, doctrinas de los fariseos, de los saduceos, de los herodianos, todas las doctrinas falsas. Eso es lo que Dios quiere que quitemos. Y también las programaciones de nuestros padres. Quizás las programaciones están mal. Entonces debemos de pedirle a Dios que nos limpie el corazón para que seamos limpios, ¿ves? O sea, que aprovechemos estas fechas para pedirle a Dios, Señor, a veces mamá piensa de una manera, pero ya no está bien, ya ahora tiene una mentalidad diferente la vida, entonces tenemos que, pues como decirle, borrar todo eso. Y aunque no pensara bien o pensara bien, hay programaciones que tenemos que quitar de nuestra mente, de nuestro corazón, para no seguir en esa programación que nosotros trajimos. Entonces, es en este tiempo que tenemos que hacerlo, de limpiar todo eso. Deuteronomio 16:5. No podrás celebrar la Pascua
dentro de cualquiera de tus poblados que Dios tu Creador te da, sino que la sacrificarás por la tarde en el lugar que Dios tu Elohim escoja para morada de su nombre, a la puesta del sol, porque a esa hora que saliste de Egipto. Así. Ahora Juan 19, 17, 18. Estamos viendo todo el cumplimiento de lo que pasó con nuestro amado Jesús. Juan 19, 17. Cargando él su tronco de árbol hasta el lugar llamado la calavera, en hebreo Jolet, cráneo, cabeza, calavera, Sí. donde lo clavaron en el madero con otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato escribió también en un letrero y lo puso sobre el madero. Lo que estaba escrito decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Muchos de los judíos leyeron este letrero, pero el lugar donde Jesús fue clavado estaba cerca de la ciudad, y el letrero estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Sí. Vamos a leer ahora Éxodo 12, 43 en adelante. Éxodo 12, 43. Éxodo 12, 43. Entonces Jesús dijo a Moisés y a Aarón: este es el estatuto de la Pascua, ningún extranjero comerá de ella. Éxodo 12, 43, 6. 43. 43. Sí, 43 estoy leyendo. Sí. Entonces Dios dijo a Moisés. Perdón, Éxodo 12, 43 en adelante. Sí, 12, 43. Sí. Éxodo 12, 43. Entonces Dios dijo a Moisés Es que, y a Aarón. que dijiste Jesús y es Dios, dijo. Ay, perdón. Entonces Dios dijo a Moisés y a Aarón: este es el estatuto de la Pascua, ningún extranjero comerá de ella. A todo siervo adquirido por dinero lo circuncidarás, y entonces podrá comerla. El extranjero y el jornalero no tendrán derecho a comer de ella. En una casa se comerá, no sacarán de su carne fuera de la casa, ni quebrarán ninguno de sus huesos. Fíjese, pues, ni quebrarán ¿qué? Ninguno de sus huesos. Ahora leamos Juan 19, el 31 al 33. O sea que la orden era que no podían quebrar ninguno de los huesos del cordero. Y leamos ahora Juan 19, 31 al 33 y Salmo 34 del 19 al 20. Juan 19, 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, para que los cuerpos no quedaran colgados en el Shabbat, pues aquel Shabbat era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que le fueran quebradas las piernas y fueron descolgados. Sí. Fueron por tanto los soldados y quebraron las piernas al primero y al otro que había sido clavado cerca de él. Pero cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Así es. O sea que todo se tenía que cumplir exactamente como estaba escrito. Entonces, mis hermanos, vamos a leer aquí algo que me interesa bastante. Dice: el plan de redención en el Cordero fue establecido antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro 1:20. ¿Leemos el Salmo? Salmo 34, 19, 20. Salmo 34, 19, 20. Muchas son las aflicciones del justo, pero todas ellas lo librará Yahvé. Él guardará todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado. Amén. Primera Pedro 1, 19. Sino con la sangre preciosa del Cordero, sin mancha y sin contaminación, que es el Cristo, quien fue previamente destinado para esto mismo desde antes que el mundo fuera establecido. ¿Oyó, mis hermanos? O sea que eso ya había ocurrido en la presencia de Dios. ¿En dónde había sido establecido? En la presencia.
antes de todo el conocimiento que Él le había dado. Y vamos a leer ahora, mis hermanos, aquí en Primera de Corintios 5, 7. Primera Corintios 5, 7. Primera Corintios 5, 7. Límpiense de la vieja levadura para que sean masa nueva, así como son ustedes sin levadura, porque nuestra Pascua es el Cristo, el Amén. cual fue sacrificado por nosotros. Amén. Lucas 22, 19. Y 1 Corintios 11, 23 al 26. Lucas 22, 19. Tomó luego el pan y dio la bendición a Dios. Lo partió y lo dio a ellos Mis diciendo. hermanos, dice que, por ejemplo, los judíos hacen una ceremonia, que son 4 copas, pero nosotros estamos bajo la gracia y no vamos a hacer esa ceremonia, porque es una ceremonia que ellos siguen haciendo, por las 4 promesas de redención que Dios prometió, que las vamos a leer ahorita. Pero Jesucristo solamente estableció lo que Él dio. Y aquí dice claramente que Él tomó la copa. Y vamos a aprender algo de esto que Él dijo. Lucas 22, 19. Sí. Tomó luego el pan y dio la bendición a Dios. Lo partió y le dio a ellos, diciendo, esto es mi cuerpo, que por ustedes es entregado, hagan esto en memoria de mí. Así es. Es que mis hermanos, ellos siguen recordando el éxodo. Nosotros vamos a conmemorar el sacrificio de Jesucristo. Entonces tenemos que hacer solo la copa que Él estableció. Siempre vamos a hablar de las 4 copas para que vea usted por qué lo hacen. Pero yo no encuentro en ningún ritual pues de la Biblia que Jesús establezca esto, y Él era judío. Simplemente dijo que hacía que teníamos que participar de la copa y bendecirla y darle gracias a Dios. Y eso, mis hermanos, es un principio espiritual. A veces recibimos un sueldo, recibimos una bendición de Dios en un dinero que recibimos y ni siquiera lo levantamos delante de Dios y le damos gracias. Y si usted levantara ese dinero y dijera, gracias Padre por esto que me diste, eso se multiplicaría y alcanzaría, mire, para bendecir a cantidad de gente. Pero a veces lo creemos como que es normal que nos caiga ese dinero porque hemos trabajado, y no es normal porque Él es el que da el poder para producir riquezas. Así es que aprendamos eso. Cuando usted solo tenga algo de dinero, levántelo y bendígalo. Eso poco le puede a usted multiplicar porque lo pueden llamar para nuevos contratos, para nuevas cosas. Porque usted está bendiciendo el dinero que Dios le da. Y eso es lo que nos está enseñando aquí Jesucristo. Él todo lo bendecía para que se multiplicara. Cuando no tenía más que 2 peces y 3 panes, algo así, Él que hizo, mis hermanos, levantó siempre y le dio gracias a su Padre. Y cuando le dio gracias, eso alcanzó para 5,000 o 7,000 personas, porque se multiplica todo lo que usted bendice y lo que le da gracias al Padre. Siempre dé gracias, por eso Pablo decía, dad gracias por todo. Y vamos a ver aquí, 1 Corintios 11, del 23 al 26. 1 Corintios 11, 23. Porque yo recibí de nuestro Maestro lo que también les he enseñado, que nuestro Maestro Jesús, la misma noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado el pan a Yahvé, lo partió y dijo, tomen y cómanlo. Habiendo dado gracias. Sí. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomen y cómanlo. Esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Estamos comprendiendo, pueblo lindo, que no podemos celebrar las 4 copas porque estamos ¿qué? Recordando la muerte y el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces nuestra mente se tiene que ubicar en lo que Jesucristo ordenó. Solamente dar el pan y el vino. Y darle gracias al Padre por eso. Así es. Asimismo, o sea que está hablando que Dios ordenó eso, que Él ordenó eso. O sea que Él ordenó hacerlo a la manera de Él. Si empezamos
1 Corintios 11, 23, 26, vamos a entender eso más. 23. Sí. Porque Vamos yo a- recibí de nuestro Maestro lo que también les he enseñado, que nuestro Maestro Jesús, la misma noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado las gracias a Dios, lo partió y dijo: tomen y cómanlo, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Asimismo les dio también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el pacto renovado, es mi sangre, hagan esto cada vez que la beban, Sí. en memoria de mí. Está hablando de una copa, mis hermanos. Entonces quiere decir que no revolvamos las cosas, porque si no, estamos creando algo de sincretismo. Tenemos que hacer lo que Jesús ordenó. Al 26. 26. Así pues, todas las veces establecidas que coman este pan y beban esta copa, la muerte de nuestro Maestro conmemorarán hasta su venida. ¿Estamos entendiendo? Tenemos que hacerlo solamente así. Y vamos a leer un poquito, mis hermanos, de historia para terminar con eso, porque vamos a celebrar hoy el vino, vamos a darle gracias al Padre. El emperador romano Constantino, en el año 324 después de Cristo, declaró que el cristianismo a su manera sería la religión oficial, impuso credos para arrancar el conocimiento y todo lo que había ordenado Dios. Entonces, inclusive, mis hermanos, a todos los judíos y gente los hizo hacer una renuncia. Y vamos a leer esa renuncia solo para que vean ustedes cómo cambiaron la verdad de Dios por una mentira. Y dice: renuncio a todas las costumbres, ritos, legalismos, panes sin levadura, sacrificios, oraciones, purificaciones. Renuncio absolutamente a todo lo judío, a toda la ley, a rito y costumbres. Eso le hacían a los judíos y a toda la gente que se convertía para que lo dijeran. Y luego les hacían que hicieran una oración de aceptación. Y decían ellos: acepto todas las costumbres, ritos, fiestas romanas, toda ley nueva, todo lo que es romano, todo lo que significa la nueva religión del cristianismo. Entonces, mis hermanos, lo que se hizo ahí fue un sincretismo religioso, que hubo una mezcla de paganismo con religión. Y eso no podemos aceptarlo. Nosotros, yo por lo menos no lo acepto. Si las iglesias siguen proclamando el año gregoriano como su año, ese es problema de ellos. Si siguen sujetándose a los estatutos de Roma y a todo lo que Roma ordenó, es problema de ellos. Pero nosotros tenemos que proclamar la verdad. Y la verdad es la que nos hace libres simplemente. Entonces vamos a hacer, mis hermanos, la ceremonia de las 4, a recordar esa ceremonia que Dios hace, pero nosotros solo vamos porque son promesas preciosas las que Dios hace ahí. Vamos a revisar aquí en Éxodo capítulo 6, del 6 en adelante vamos a leer. O sea que lo voy a leer únicamente, mis hermanos, para que usted, en el nombre de Jesucristo, porque es una unción que se está moviendo en ese momento, le pida a Dios. O sea, voy a leer lo que Dios estableció. El ritual no lo vamos a hacer, porque no, eso fue lo que no estableció Jesucristo. Pero vamos a ver lo que Dios prometió cuando llegaba la Pascua, que eran 4 promesas de redención, que usted podía hablarle a Dios y decirle que por favor quiere que se cumplan en usted. Dice aquí en Éxodo 6, del versículo 6 en adelante. 6:6. Sí. Por tanto, di a los hijos de Israel: yo soy Dios y les sacaré de debajo de los trabajos forzados de Egipto. Dice, pues ve, yo soy Dios y le sacaré ¿qué? De debajo de los Mis trabajos hermanos, forzados. la gente piensa que me tienen a mí como metida en un trabajo así. No, se está refiriendo que a veces usted es forzada espiritualmente a hacer cosas que no quiere. Es inducida por espíritus inmundos a hacer cosas que no quiere. Vamos a ver si me da licencia a Dios y predico sobre los demonios el día de matrimonios. Porque es interesante que miremos, mis hermanos, la influencia que ellos ejercen a nivel de la mente y a nivel de la mala inclinación del hombre. Es una
Es un empuje, es un arrastre, y Pablo lo declara bien claro, que dice que la ley del pecado lo lleva cautivo, ¿ve? Era sobre esa cautividad que hablaba Jesucristo, que Él venía a liberarnos de esa cautividad. Porque el hombre como que no puede hacer nada, sino que está actuando en automático, ¿fíjese? Y es a través de estos demonios que les hemos dado lugar nosotros, con nuestra forma de pensar, de hablar y de actuar. Entonces, aquí está hablando Dios, que nos va a sacar debajo de esa opresión. Que ese es alguien dice, yo no quiero hacer esto y lo hago. Y Pablo lo dijo, lo que quiero hacer eso no hago, y lo que no quiero hacer eso hago. Entonces reconozco que ya no soy yo el que hago aquello, sino que, ¿quién? La mala inclinación que mora en mí. Entonces esa mala inclinación está siendo inducida, como quien dice, a que el hombre actúe sin que lo quieran. Fíjense qué tremendo que Pablo lo dijera. Entonces vamos a leer desde 6. O sea que aquí todo es espiritual. Di a los hijos de Israel, yo soy Dios, y les sacaré de debajo de los trabajos forzados de Egipto, y les libraré de la servidumbre, y los salvaré por medio de la fuerza y con grandes juicios. Así es. Y les tomaré por pueblo mío. Amén. Y ustedes sabrán que yo soy Dios su creador, que los saca de debajo de las cargas pesadas que les han impuesto los egipcios. De las cargas pesadas que nos han impuesto, ¿ves? Los egipcios están como la analogía de demonios, mis hermanos, que nos quieren inducir a hacer cosas que no queremos. Entonces Pablo habla bien claro en Romanos capítulo 7 de esta situación. Entonces mis hermanos, pues pusieron 4 copas, y cada copa se refería, por ejemplo, la primera a Éxodo 6 del 7 al 8. 7. Y les tomaré por pueblo mío, y ustedes sabrán que yo soy Dios su creador, que los saca de debajo de las cargas que los saca pesadas. ¿qué? De las cargas pesadas. 1. Que les han impuesto los egipcios. Y los llevaré a la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, que les daría por heredad, yo Dios. Sí. Entonces, mis hermanos, aquí vamos a pedirle a Dios que usted, si este día tiene cargas pesadas, que dice, yo ya no quiero más seguir con esa escasez que tengo, ya no quiero, Padre, porque la escasez ¿cómo es operada a nivel espiritual? Usted dice, mañana voy a empezar a trabajar bien, voy a hacer todo, cuando el día siguiente ya no tiene ganas de trabajar. Se siente como perezoso, siente como pesado el día. Mis hermanos, y no es usted. Pablo lo dijo claramente. Hay gente que quiere cambiar y no puede. ¿Por qué? Porque es una carga muy pesada que viene él teniendo de generación en generación. Por eso a veces yo dije que usted viera la levadura de su familia. ¿Qué levadura? No sé qué día fue que prediqué sobre eso. He predicado varios días de la levadura. Pero miremos la levadura de los guatemaltecos. Costumbres de los guatemaltecos. ¿Cuál sería una costumbre, hablé yo? ¿Ah? ¿Cómo son los guatemaltecos? ¿Ah? Son dejados, llegan tarde, mis hermanos. Fíjese qué triste que en Costa Rica, en el INCAI, hicieron una encuesta. ¿Y sabe quién se llevó el primer puesto de ser un país ordenado que llegaba puntual más o menos de Centroamérica? Costa Rica, ese. El segundo, aunque usted no lo crea, los guanacos. Imagínense. El tercero, ¿quién tenía el puesto ya de haraganes y dejados? Guatemala, y por último Nicaragua. ¿Ve? ¿Ya vio? Mis hermanos, es penoso, fíjese, que hasta en un estudio pues a nivel de tanto de los países se haya hecho eso. Y eso sea porque la gente llega tarde, sale de su casa a 1 hora y con qué choy, hasta entra en la iglesia, con qué choy. ¿Ya veo? Entonces, mis hermanos, o sea pues que tenemos que cambiar, porque tenemos que romper con esa levadura de Guatemala. ¿Qué otra levadura hay en Guatemala? Que, mis hermanos, aquí es famoso de que los hombres engañan a las mujeres. Ha venido gente de Europa y otros países y venía con su esposo. Aquí el esposo cambió. ¿Ya veo? Porque entró en un clima de gente infiel,
de gente desleal y mentirosa. ¿Estamos entendiendo? De gente que piensa que sale del motel y o se baña y ya está todo limpio. No, señores, usted va más contaminado que saber quién. Porque no sabe la gente cuando se une a una ramera lo que pasó. Es muy delicado. Entonces, mis hermanos, pues, fíjense, estamos llenos de problemas espirituales. Entonces eso tenemos que quitarlo. Todo lo que hay en su familia que la ha llevado a la escasez, tiene que quitarlo. A divorcios, a problemas de perder dinero, de gente que no hace nada, tiene que quitárselo. Esa es la levadura de su familia. ¿Qué levadura hay en mi familia Azurdia Martínez? Yo ya revisé y todo lo he confesado como pecado. ¿Por qué? Porque quiero dejar una generación sin esa levadura. Y a eso se refería a Dios. Quitar la levadura, las creencias, las doctrinas que traemos, creencias que traemos en nuestras mentes, una programación de creencias ancestrales. Eso es lo que se llama levadura. Tenemos que romper con eso. Es que te mija que mi familia todas mueren de cáncer y cuando lo ven natural, no es así. Se tiene que romper con eso. Una vez yo le dije a un pastor, fíjate que yo digo que a ti te gusta mucho, vienes de una familia muy alcohólica, porque te sirven maple, le echas a tu panqueque y todavía te servís los de los demás. Mira, mijo, en mi familia el que no se queda doblado no es tal apellido, ¿eh? Entonces él tiene la levadura del alcoholismo y de la borrachera. Y eso tiene que limpiarse, esa levadura. A eso se refirió nuestro amado Jesús, que había que quitar esa levadura. Entonces yo les digo con todo mi corazón, y vamos, mis hermanos, en este momento a bendecir el pan y darle gracias a nuestro Padre por el pan. Quiero por favor que me pasen el pan. Vamos a partirlo y vamos a bendecirlo, darle gracias al Padre. Y yo bendigo, mis hermanos, todo lo que ustedes dan en la iglesia. Lo bendigo en el nombre de Jesús y le pido al Padre que les dé tanta prosperidad, que ustedes tengan tanto para darle a Dios y ayudar a los necesitados. Le pido a Dios con todo mi corazón, porque saben que duele el corazón de que gente pobre ayuda a gente pobre. Mi empleada me contó hoy que hay una viejita en su pueblo que la dejan dormir en la calle y que su familia le lava la ropa, le da de comer a esa ancianita. Entonces hay que hacer algo por esa señora. Por algo me lo contó Dios a mí, me lo contó ella este día. Entonces, mis hermanos, seamos generosos. Démosle a Dios y a gente muy necesitada, por favor. Amado Padre, yo te quiero agradecer, Señor, por haber dado tu cuerpo, Jesús, por haber dado tu vida. ¿Qué más podías dar? Yo te doy gracias por Jesucristo, amado Padre, por el Hijo de Dios que vino a la tierra para derramar su sangre, para ser destruido en su cuerpo, para que nosotros ya no pagáramos todo lo que hemos hecho, Señor. Y yo te quiero agradecer con todo mi corazón. Lo que entiendo es que el pueblo tuyo no tiene fe en Dios, no tiene una fe real, no tiene una fe auténtica, Señor, ni confía en ti para creer en tu palabra, Señor. Pero yo te pido, Señor amado, en el nombre de Jesucristo, que este día, este pan, Señor, sea tan bendecido, y así como todos los que están aquí, bendigas todo lo que hay en sus casas. Gracias, amado Rey, y te doy gracias por esto, y lo bendigo y te bendigo a ti, Padre amado. Amén. Vamos a partirlo para que ustedes puedan compartir el pan. Mis hermanos, Guatemala tiene cosas muy buenas, porque yo he admirado en la gente del campo y gente necesitada que le queman su puesto en la terminal y no se ponen a llorar como en otros países, que entra una depresión, se ponen a llorar, se deprimen, se quedan con los brazos cruzados, van a ver si les dan un dinero del gobierno. Aquí la gente no hace eso, se quema su puesto y vienen y al día siguiente están a las 3 de la mañana viendo cómo lo levanta. Qué hermosa es la gente de Guatemala, ¿ya veo? Sus sombras, pero tiene luces muy grandes, ¿verdad que sí? Si mira que hay un problema, no se pone de brazos cruzados a llorar, sino que mira qué hace. Aunque sea vendiendo comida, aunque sea vendiendo algo, pero sobrevive, mis hermanos.
Y eso a mí me encanta los guatemaltecos. Así es, porque siempre Dios nos dio talentos para hacer cualquier cosa, ¿a que sí? Así es que pongamos a ejercitar nuestros talentos maravillosos. Y de corazón yo bendigo todo lo que usted recibe y lo que ha dado en esta iglesia. Usted no sabe la bendición que yo mando cuando la gente con todo su corazón da eso. Y lo bendigo con todo mi corazón y espero que sus generaciones sean tan benditas, que su simiente sea bendita en el nombre de Jesús. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa, Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.